Ingeniero, ingeniero, ingeniero mecatrónico con amplia experiencia en automatización de la distribución eléctrica. Ha realizado implementación y puesta en servicio de sistemas SCADA y sistemas de automatización en subestaciones. Actualmente tiene la responsabilidad como ingeniero electricista, especialista, perdón, para el mercado latinoamericano para Novatech, ofreciendo soluciones líderes en el mercado de automatización de subestaciones, ciberseguridad y aplicaciones avanzadas. En esta oportunidad, el ingeniero expondrá en la conferencia el tema topología para la distribución automatizada. Bienvenido, ingeniero. Le doy la posta, por favor, para que comience con la conferencia. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la introducción. Buenas tardes nuevamente ante todos y muchas gracias por ser parte de este webinar o de esta conferencia. En esta oportunidad vamos a presentar un poco el tema de lo que son topologías para la distribución automatizada desde el punto de vista de lo que son redes inteligentes en la distribución eléctrica. Como lo he mencionado, mi nombre es Carlos Lázaro y yo soy ingeniero de ventas de la empresa Novatech. Y por favor, cualquier consulta, duda que tengan, lo pueden escribir a través del, si no me equivoco, las preguntas y respuestas o el chat del mismo video. Entonces, a ver, comenzamos. Listo, un poco para adentrarnos un poco en el tema de lo que son la distribución automatizada, siempre me interesa mucho comenzar la presentación y ponerlo en un contexto global de por qué el concepto o por qué el tema de distribución automatizada es algo muy importante dentro de lo que sería la distribución eléctrica, la red de servicio eléctrico, y específicamente lo que son redes inteligentes. Entonces, para esto vamos hablando de manera muy breve sobre las prioridades globales de la energía, para más o menos entender lo que el mercado mundial está esperando, la tendencia mundial que se está llevando. Entonces, por ejemplo, vemos que en todo el mundo, digamos, las prioridades de cada sector eléctrico difieren dependiendo de las necesidades o requerimientos del mercado que se ocupan. Por ejemplo, en el caso de lo que es Norteamérica, lo que son Estados Unidos y Canadá y México, mucho tiene que ver con la parte de la antigüedad de la infraestructura, más allá de otros temas como son la ciberseguridad, la implementación de microredes, todo lo que es la gestión de la demanda, el envejecimiento del conocimiento, entre otras cosas. En el caso de Latinoamérica podemos ver de que, digamos, uno de los puntos más importantes es la modernización de la infraestructura, ¿no? Pasar de una infraestructura un tanto más antigua a pasar ya directamente a lo que son protocolos, dejar un tanto lo que son las señales cableadas y un poco más a la digitalización. Adicional del todo el tema de lo que es el crecimiento del consumo por la expansión demográfica, todo el tema de la modernización de las redes, automatización, etc. En el lado de Europa podemos ver que un poco más la prioridad es un tanto la eficiencia energética en cuanto a la competencia por el suministro, ¿no? La rápida y masiva implementación de ingenierías renovables hacen más que nada el punto de la eficiencia energética como una de sus prioridades. Y por el lado de, digamos, Asia, podemos ver un tanto ir a la par con la expansión rápida de la población, de la expansión demográfica, es decir, ir mucho con el rápido crecimiento de las ciudades o de las regiones. Y por el lado de lo que es África y Oceanía, vemos un tanto más lo que son las pérdidas de energía a nivel de, digamos, de energía técnica y no técnica. Pero sin embargo, un componente muy común entre cada una de estas prioridades globales de energía, digamos, divididas por continente, vemos que siempre se observa el tema de la automatización y la distribución. Y eso valida un poco el tema de que la prioridad, digamos, la distribución, la automatización y la distribución no es tanto por así decirlo, un simple requerimiento para la implementación de redes inteligentes, sino que es una tendencia que ya se viene dando en corto y mediano plazo y que sobre todo nos va a permitir incrementar la disponibilidad de servicio eléctrico y para ir a la par en cuanto a la expansión demográfica que existe. Entonces, el objetivo de esta conferencia, esta presentación, es más que nada presentarles las topologías de automatización en la distribución o distribución automatizada, como se quiere encontrar, que más se usan a nivel global. Si uno se pone a indagar un poco más sobre el tema, va a encontrar muchos casos de estudio y es importante recalcar
de que en estos casos van a implementarse distintos tipos de topologías o distintos tipos de tecnología. Entonces, es muy importante tener cierto entendimiento de que no existe una solución para todo. Y esto se basa más que nada porque cada país, cada región, cada ciudad, cada circuito tiene un componente eléctrico y un componente, por así decirlo, tecnológico que difiere de cada zona y cada zona. Entonces, tenemos distintos estados de redes, tenemos distintos niveles de modernización de la red, tenemos distintos niveles de equipamiento a lo largo de las líneas de transmisión o distribución en una ciudad, en una región, en una zona, en un país, etc. Entonces, una solución estándar, por así decirlo, en Europa, en Estados Unidos, no significa que necesariamente se tenga que aplicar o se va a aplicar de la misma forma lo que es Latinoamérica. Sobre todo porque son requerimientos eléctricos diferentes, se tienen implementaciones o modernizaciones distintas, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en ciertas partes de Europa y Estados Unidos ya se habla mucho de, digamos, de comunicaciones subterráneas, tienen otro tipo de cable, tienen otro tipo de conectores o estructuras de montaje que involucran más que nada en el cálculo de la cargabilidad para justamente todo el tema de la automatización en la distribución. Entonces, esto hace que los requerimientos eléctricos en cada parte o en cada zona difieran mucho y por lo tanto la implementación de una tecnología que funciona bien, digamos, en Europa, en Estados Unidos, no garantiza que vaya a funcionar de la misma manera en lo que es otras partes del mundo. Y sobre todo porque definitivamente las geografías y los climas se aplican de distinta forma, ¿no? Un caso muy puntual, no es lo mismo tener el mismo tipo de reconectadores en la costa, donde es un alto nivel de salinidad, un alto nivel de corrosión, a tenerlo, digamos, reconectadores o equipos de seccionamiento en la sierra, donde, digamos, es un poco más seco, pero tiene todo el tema de lo que es la altura. Entonces, cuando ya vemos y hablamos de, digamos, tecnologías en la distribución automatizada, y acá vamos a hablar de topologías, tienen que entender que la mejor solución es aquella que se permite adaptar y acomodar a las exigencias del mercado. Esto involucra que, nuevamente, no existe una tecnología que es la mejor para todas. Esto no es una competencia, digamos, de quién es el ganador, sino es aquella que te permite la combinación o la tecnología que te permite adaptarse a la flexibilidad de tu red. Entonces, esto puede ser una mezcla de tecnologías que vamos a presentar acá y puede siempre verse de distintos o múltiples enfoques. Nuevamente, en esta oportunidad vamos a presentar 3 topologías que son las más usadas a nivel mundial y que, digamos, tienen, por así decirlo, diferentes tipos de esquemas, ¿no? Entonces, partamos de lo que es un circuito de distribución. Tenemos, por así decirlo, un ejemplo pequeño de 2 subestaciones interconectadas por múltiples, digamos, equipos de seccionamiento, reconectadores dentro de un circuito. Y partimos como la topología descentralizada a aquella en las cuales los equipos que se encuentran, digamos, instalados o repartidos a través de todas las líneas, son aquellos que se encargan de desarrollar la distribución automatizada. Por distribución automatizada se refiere a lo que es la reconexión y conexión de, por ejemplo, el servicio eléctrico mediante distintas fuentes de energía o de servicio. En ese sentido, la topología descentralizada lo que prioriza es la comunicación descentralizada entre cada uno de los equipos de acción, o en este caso los reconectadores accionarios de bajo carga. La topología centralizada lo que hace es, como su nombre indica, centraliza toda esa comunicación. Entonces, el procesamiento o la toma de decisiones no lo realizan los equipos de patio, los equipos de campo, los equipos que se encuentran instalados en todo el recorrido de la línea de distribución, sino lo realiza un sistema centralizado, que puede ser un sistema AMS, que puede ser un sistema DMS, o que puede simplemente ser un servidor que recibe toda la información de todos los canales. Y por último, tenemos la tercera topología, que es una mezcla entre los dos. Se le conoce como híbrida o semi-centralizada o semi-descentralizada, como uno quiere comentar. Como les menciono, es una mezcla de los dos porque si bien es cierto, descentralizada, debido a que no concentra toda la información en un solo punto de procesamiento de datos, sino que, por así decirlo, divide la carga procesal de un sistema
unificado y, por así decirlo, concentra, procesa la información de forma disgregada por pequeñas zonas, pequeñas ramales o pequeños circuitos. Entonces, es descentralizada en el sentido de que divide el servidor central, valga la redundancia, y es centralizada porque esta a su vez acumula muchos componentes finales o recolectadores o equipos. Vamos a hablar más a detalle, así que no se preocupen por el tema de ventajas y desventajas de cada uno. Simplemente quiero presentar las topologías que se está viendo. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre estas tres tipos de topología? Básicamente, en dónde se procesan las lógicas, eso es lo más importante. La capacidad de procesamiento, lo que se transferiría a, digamos, la cantidad de circuitos que pueden manejar, y la velocidad de las comunicaciones para efectuar las lógicas. Entonces, por ejemplo, en la topología híbrida, el procesamiento de datos o la toma de decisiones lo realiza en un punto descentralizado, que puede ser en este caso una subestación. En la topología centralizada, el procesamiento de datos lo realiza un sistema centralizado, que en este caso puede ser un sistema SCADA, un sistema ADMS, un sistema DMS. Y en el caso de la topología descentralizada, el procesamiento de datos se desarrolla dentro de cada uno de los equipos de reconexión o conexión, en este caso los reconectadores. Como les mencionaba, no existe una competencia a decir cuál es la mejor topología para la implementación. No existe un ganador, por así decirlo, es como lo mencionamos más arriba, es aquella topología que se acomoda más a las necesidades del mercado, a la realidad del mercado, de la red eléctrica. En ese sentido, pueden existir las topologías funcionando en paralelo, no son excluyentes, y que básicamente todo el procesamiento se pueda dar por la implementación de las tres tecnologías. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle lo que involucra cada una de estas, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, para que basado en esa información uno pueda tener mucho más fuentes para poder tomar una decisión. Entonces, hablemos un poco más de la topología descentralizada. Usualmente esto que involucra toda la toma de decisiones, como le hemos mencionado, se basa y se radica en los equipos de reconexión. ¿Qué quiere decir? Los reconectadores a nivel de un circuito eléctrico se comunican entre sí para poder entregar información relevante a, digamos, la cargabilidad de una red de distribución o la cargabilidad de un circuito, y en base a esa información poder tomar decisiones basado en los casos de estudio que se encuentran internamente y poder, digamos, dividir o redireccionar el circuito eléctrico para poder abastecer, digamos, la red eléctrica, ¿no? En este sentido, usualmente como los reconectadores tienen que hablar entre sí mismos, usualmente esto se basa en un sistema propietario o un tipo de comunicación propietaria. Entonces, usualmente los equipos para este tipo de implementación tienen que ser del mismo proveedor. Es decir, si se tiene reconectadores de la marca A, usualmente para que las lógicas funcionen de la forma adecuada y de forma rápida, tienen que todos los reconectadores sean de la misma marca. Entonces, esto definitivamente acelera porque es un solo tipo de controlador, es un solo tipo de proyecto, es un solo tipo de comunicación. Entonces, tú manejas una sola red homogénea. Definitivamente tienes un acceso mucho más fácil a los equipos de patio, debido a que únicamente tienes que entrar, por así decirlo, al software o al sistema de administración de los equipos de reconectadores. Y al ser una topología descentralizada, su mayor ventaja es la rapidez de, por así decirlo, la restitución del servicio. Estamos hablando de que esta tecnología puede implementar tiempos de reinstalación o restitución de servicio menores a 1 minuto, debido a que nuevamente todo el procesamiento de datos lo hace el mismo equipo que desarrolla el corte, que desarrolla la recolección y que censa todos los valores de la línea de comunicación, perdón, de la línea de distribución. A nivel de costo de implementación es un costo medio alto, debido a que necesitas, como les comentaba, tener reconectadores de la misma marca o que hablen el mismo tipo de comunicación para poder tener, por así decirlo, un medio de intercambio de datos dedicado entre los equipos en una red de distribución o en un circuito. ¿Cuáles son un poco de las desventajas? Es una arquitectura relativamente cerrada,
porque definitivamente al tener todos los equipos de una sola marca, necesariamente significa de que cualquier expansión de la red de distribución o cualquier cambio en el circuito tendría que ser un equipo de la misma marca. Esto se traduce de que dependas de un solo fabricante o de un solo proveedor o digamos, productor de estos equipos de reconexión y que sobre todo estés, por así decirlo, atado al tema de las actualizaciones de ese proveedor o, digamos, al mercado, digamos, al caso de negocio de ese productor. Entonces, cualquier tipo de expansión definitivamente o actualización tiene que ser dedicado a los mismos equipos porque, digamos, una actualización de servicio, una actualización de lógica, si no tienes un acceso directo, tendrías que ir a cada uno de los reconectadores a actualizarlos directamente y hasta cierto punto no te permite un tema de redundancia y por lo tanto no te entrega una cierta flexibilidad para poder implementarlo o expandir tu red. El tema de la interoperabilidad actualmente puede ser, es un poco debatible porque muchos de estos reconectadores ya están empezando a usar protocolos propietarios, protocolos estándares para la comunicación, pero sin embargo usualmente necesitan que el reconectador que se utiliza dentro de los circuitos y que participa dentro de, digamos, del esquema de reconexión o el esquema de distribución automatizada tenga que ser de la misma marca debido a que tienen las lógicas internas de procesamiento. Ahora, si hablamos un poco de la topología centralizada, es la topología que más se ha usado actualmente. Como les menciono, esa topología involucra que toda la carga procesal se desarrolla en un solo servidor, que en este caso puede ser un sistema SCADA, un sistema DMS o un sistema AMS. Entonces, a nivel de aplicación, tenemos múltiples proveedores a nivel de equipos de campo. Tengan en cuenta que SCADAs, hay múltiples marcas. Entonces, esto permite tener, por así decirlo, una mayor versatilidad en cuanto a proveedores. Esto tiene una mayor capacidad de interoperabilidad debido a que como el equipo central tiene que manejar múltiples equipos esclavos o servidores que es la red TCP, tiene que manejar múltiples protocolos. Entonces, el tipo de comunicación no es una comunicación propietaria, es una comunicación estándar que puede ser mediante protocolo eléctrico tipo NP3, 104, 101, a través de redes TCP, seriales o dedicadas, etc., ¿no? El medio de comunicación no involucra tanto acá, porque, digamos, basta que tengas una información mediante protocolo directamente, protocolo estándar que esté llegando al centro de control. Esta información puede ser procesada de forma centralizada y sobre todo esta información llega a través de, digamos, lo que vendría a ser un SCADA MS-DMS. Entonces, otra de las ventajas es de que al ser un servidor dedicado, este servidor tiene una capacidad procesal mucho mayor, en las cuales un sistema SCADA te puede sin ningún problema controlar todo el circuito de una ciudad tan grande como puede ser Lima, o de una región que pueda, digamos, comprender distintos circuitos o distintas ciudades o distintas zonas de aplicación en conjunto, ¿no? Todo depende digamos, el servidor que tengas y usualmente un sistema SCADA, si quieres repotenciarlo, simplemente incrementas la capacidad del servidor, ya que, digamos, a nivel de software está únicamente limitado a la capacidad del hardware que se encuentra. ¿Cuáles son los inconvenientes de este tipo de implementación? Uno, que al ser un servidor centralizado y al se necesita muchos datos o mucha capacidad de procesamiento para que el sistema esté funcionando de forma completa. ¿Por qué? Porque definitivamente un sistema SCADA, un sistema DMS o AMS necesita tener mucha información de mucho campo para poder tener la capacidad de tomar la decisión correcta basada en las funciones. Entonces, usualmente en tiempo real, el sistema centralizado es uno de los más costosos porque la licencia para la implementación de sistemas de automatización, usualmente representa el 20 o 30% de una licencia SCADA, y dos, el tiempo de implementación usualmente oscila en los años, no es la implementación más rápida.
Y oscilan los años más que nada por un tema de que como es un servicio o un sistema centralizado, necesita tener toda la información, necesita tener toda la data procesal para poder tomar una decisión centralizada, una decisión correcta. Ejemplos de sistemas centralizados hay en muchas partes del mundo en las cuales el tiempo de disponibilidad es por lo menos del 99.97%, si no me equivoco, anual. Pero sin embargo, los casos expuestos demuestran de que el tiempo de implementación puede estar en aproximadamente 4 o 5 años sin ningún problema. Acá tengo un typo. No es una arquitectura cerrada en el 100% debido a que al ser un sistema SCADA, usualmente tienes una interoperabilidad entre medios de comunicación, pero sí definitivamente la implementación a nivel de SCADA significa que tienes dependencia de un tipo de proveedor en específico, ¿no? Si el proveedor del sistema SCADA tiene la información o no tiene la información, igual cualquier expansión de tu red o cualquier expansión de tus lógicas de automatización tiene que estar ligada, digamos, al proveedor en este caso. Sí es un sistema redundante, acá nuevamente me falta un typo, sí es un sistema redundante porque te permite justamente, al ser un servidor SCADA, te permite tener múltiples conexiones a nivel de, tener una redundancia de base de datos, y eso sí tienes un fuerte componente de comunicaciones. Si pierdes la comunicación a tu sistema centralizado, básicamente el sistema centralizado no puede tomar ninguna acción y no puede tomar ninguna decisión basada en la automatización de tu red. El sistema con la topología centralizado es uno de los sistemas más lentos en cuanto a implementación, porque básicamente la data, tanto de operación como la data de la cargabilidad del sistema, tiene que viajar a través de toda la red de comunicaciones. Ahora, definitivamente, para una empresa que no tenga una implementación de distribución automatizada en sus redes, pasar de 10 minutos de desconexión ante una incidencia, ante un corte, a pasar a 2 minutos de desconexión, es una mejora muy considerable, ¿no? Y estoy siendo generoso al decir 10 minutos, usualmente una reconexión puede tardar horas o 2 horas en llegar hasta el punto de desconexión y básicamente hacer todo el análisis de carga para poder, digamos, hacer la transferencia de carga. Entonces, pero sin embargo, si lo comparamos en cuestión de rapidez de respuesta ante una situación en tiempo real, la topología centralizada, digamos, es la más lenta. Y luego tenemos la topología híbrida, que en este caso es la que, como les digo, trata de mezclar ambos componentes. La ventaja es que, al igual que el sistema centralizado, utiliza comunicación estándar. Entonces, cualquier comunicación es una topología que utiliza múltiples proveedores. Basta que tú tengas un RTU dentro de tu subestación. Ese RTU se puede comunicar con todos los equipos digamos, dentro de la subestación, así como comunicarse con equipos que se encuentran dentro del circuito de distribución cercano a la subestación. Por lo tanto, se puede utilizar múltiples tipos de controladores, se puede utilizar múltiples tipos de niveles de comunicación y puede simplemente utilizar tu red implementada. Como recibe todas las ventajas de un sistema centralizado desde el punto de vista de interoperable, desde el punto de vista de procesamiento de datos centralizado, y a su misma vez utiliza el componente de sistema descentralizado, no requiere, los tiempos de implementación no son tan significativos como un sistema centralizado. ¿Por qué? Usualmente cuando se aplica un tipo de topología híbrida, se utiliza para implementar distribución automatizada en circuitos problemáticos o en circuitos que se puedan implementar la información y que solo necesite tener la data eléctrica de esa zona. ¿A qué me explico? Si uno quisiera implementar, digamos, una topología centralizada en un sistema SCADA para, digamos, un circuito, el sistema SCADA, al concentrar toda la data de, digamos, la ciudad, no solamente recibe información digamos, del circuito problemático, sino tiene que recibir información de múltiples subestaciones o múltiples circuitos para ver cómo ésta puede involucrar a todo el área digamos, de acción. Sin embargo, cuando tienes una topología híbrida,
lo que básicamente tú tienes es un circuito problemático que está en un marco de una subestación o en el marco de acción o de potencia de una subestación y que básicamente necesitas información relevante de la subestación y del reconectador más cercano para básicamente poder implementar la toma de decisiones en cuanto a una reconexión o una transferencia de carga. Entonces, eso hace que el tiempo de respuesta en comparación de sistemas centralizados sea menor, porque no tiene que viajar todo hacia un servidor central y no tiene que esperar data de múltiples puntos para tomar una decisión centralizada. Sin embargo, lo hace sí más lento que una topología descentralizada, porque de todas maneras la data tiene que viajar hacia un punto central y este punto central esperar la información de otros puntos a lo largo del circuito para poder tomar una decisión. Pero definitivamente es más rápida en cuanto a implementación que una topología centralizada y por lo tanto las horas hombre o las horas de ingeniería puestas es mucho menor, siendo el costo de implementación mucho menor. Entonces, ¿cuál es la desventaja de este tipo de implementación? La principal ventaja es de que ante una falla del sistema o ante una actualización del sistema, uno tendría que acercarse personalmente a cada subestación para ya sea actualizar las lógicas, actualizar los casos o, por así decirlo, hacer un levantamiento de información de lo que lo está ocurriendo. Lo cual en un servicio centralizado únicamente tienes que hacerlo yéndote directamente a tu centro de control o a tu data center de tu servidor escala. Entonces, si hacemos un comparativo entre, digamos, las opciones más resaltantes de las topologías mencionadas, tenemos que en cuanto a costos, el centralizado representa más, no porque el costo de inversión en máquinas sea mayor, sino porque las horas hombre dedicados a que todo el sistema funcione involucra mucho más. Como les digo, en promedio, una implementación de un sistema centralizado puede tardar entre 4 y 5 años. Y en esos 4 o 5 años involucra tener un equipo dedicado de ingeniería que pueda, por así decirlo, impulsar al 100% tu sistema. Definitivamente, cuando el sistema centralizado funciona, es una maravilla porque básicamente tienes toda tu distribución centralizada y automatizada. Pero, sin embargo, representa un alto costo de implementación, un alto costo de ingeniería. El sistema descentralizado es medianamente costoso porque básicamente necesitas comprar un equipamiento de una misma marca, debido a que si quieres que la expansión o la integración de estos sistemas sea mucho más rápida, necesitas que estos reconectadores o estos cerebros descentralizados puedan comunicarse entre sí y usualmente se comunican entre sí a través de protocolos propietarios. Y por último, por así decirlo, el híbrido, al ser una mezcla de ambos, es en tiempo de implementación el más rápido, debido a que únicamente necesitas no reemplazar, sino implementar las lógicas procesales en tu subestación. Y no necesitas, digamos, renovar tu equipamiento, simplemente puedes utilizar tu equipamiento actual y básicamente implementar los casos. Ahora, en tiempo de respuestas, el sistema descentralizado definitivamente es el más rápido. No hay forma de comparación. Debido a que el procesamiento se desarrolla en tiempo real. La data que recibe el recolectador es la data que básicamente entra en sus casos de estudio, entra en sus lógicas y entra en la toma de decisiones para desarrollar los distintos tipos de maniobra de transferencia. El centralizado el tiempo de respuesta definitivamente es el más alto, pero no necesariamente significa que al tomar más tiempo sea el menor, o sea, el menos favorable, por hecho. Definitivamente toma más tiempo, uno, porque hay un alto componente de comunicaciones. No es lo mismo comunicarse entre circuitos que se encuentran a 4 o 5 kilómetros a la redonda, a comunicarse en un centro de control que puede estar al otro lado de la ciudad, uno. Y no es lo mismo esperar la información que vengan de 4 o 5 puntos, nuevamente a 5 kilómetros a la redonda, a esperar, digamos, que llegue la información de 4 o 5 o 6 estaciones para tomar una decisión. Entonces, usualmente los tiempos oscilan entre 5 minutos para un centralizado y menor a 1 minuto para un descentralizado. Y bueno, el híbrido va a ser nuevamente una mezcla de ambos, tiene tiempos mayores al descentralizado, pero menores al
descentralizado. Que igual, nuevamente, si una empresa eléctrica no tiene para nada distribución automatizada y se demora en la reconexión o la recepción de su servicio aproximadamente 4 o unas 2 o 3 horas, pasar de 3 horas a 5 minutos es una mejora muy considerable, ¿no? En cuanto a flexibilidad, hablamos que el centralizado, como tiene un alto componente de ingeniería, se tiende a plantearlo como no es muy flexible debido a que cualquier integración tiene que pasar por todo el procedimiento de ingeniería o todo el procedimiento de validación de la data para poder ser integrado de forma inmediata. Lo mismo que el descentralizado. Si tienes una red de reconectadores de 20 o 30 tipos de reconectadores y quieres nuevamente implementar distribución automatizada en otro circuito, entonces tienes que una de dos, o comprar el mismo reconectador o cambiar tu parque de reconectadores para un controlador que pueda procesar lógicas de distribución. En el caso del modelo híbrido, nuevamente, al recibir, por así decirlo, una característica de ambos, tiene una flexibilidad mucho mayor porque las subestaciones ya controlan esa información, las subestaciones están cercanos a los puntos de reconexión, digamos, de los reconectadores, por tanto, cualquier información que puedan recibir es mucho más flexible de poder implementar. Únicamente, además, el costo asociado a, por así decirlo, cambiar tu RTU en tu subestación es mucho menor que definitivamente cambiar tu sistema SCADA y es menor que definitivamente cambiar todos tus reconectadores. Entonces, a nivel de arquitectura abierta, un centralizado, al ser un servidor SCADA, al ser un servidor que maneja múltiples protocolos, definitivamente tiene una arquitectura abierta, ¿no? Pues estamos hablando de que el servidor SCADA te podría manejar cualquier tipo de protocolo estándar, sea de MP3, sea 104, sea 101, o en su defecto 6850 si es que ya desean llevarlo al siguiente nivel. En el descentralizado, al hablar de una arquitectura que únicamente por así decirlo, te amarras entre comillas con un solo proveedor, no es una arquitectura muy abierta, por tanto, no es una arquitectura que puedas implementarlo fácilmente a nivel nuevamente de expansión. Y en el caso del híbrido, nuevamente, al ser una mezcla entre ambos, es que básicamente es una arquitectura abierta porque al igual que un sistema SCADA maneja multiprotocolo, es decir, puedes manejar cualquier protocolo eléctrico que tenga comunicación con los reconectadores, y básicamente la expansión no está ligada a un solo proveedor, porque el único requerimiento acá sería que tú, por así decirlo, la RTU de tu subestación tenga la capacidad de poder manejar lógicas o tenga la capacidad procesal para poder manejar lógicas. Y por último, en cuanto a tipo de redes eléctricas, una topología centralizada, al ser un servidor SCADA dedicado, al ser un servidor DMS o AMS, te puede manejar cualquier tipo de red. Realmente la carga procesal acá es, para un servidor, la carga procesal es mínima, por lo tanto, la complejidad realmente depende de qué tú tanta data le quieras entregar al sistema. En una topología descentralizada, definitivamente está más asociada a redes simples, porque imagínate tener una red de comunicación entre los 200 o 300 reconectadores que pueden haber en un distrito, por así decirlo. Entonces, ni qué hablar de una ciudad mediana o grande, como puede ser, no sé, pues, Lima, Trujillo, Chiclayo, una de las ciudades más grandes del Perú. Y el híbrido, de igual manera, te puede manejar desde circuitos simples, en los cuales manejas solo 3 reconectadores, te puede manejar sistemas complejos. Nuevamente, todo depende de la capacidad procesal del cerebro que esté en la subestación, que en este caso podría ser un RT. Ahora, acá podemos hablar de recomendación, pero creo que nuevamente no es una recomendación, sino la que más se adapte a la red o más se adapte a la necesidad del mercado que ustedes tengan como empresa eléctrica. Entonces, un poco para hablar el tema de cómo es una arquitectura híbrida y para ver de que nuevamente no es de que exista una topología que, por así decirlo, le gane a todas, sino es lo ideal es tener una mezcla de topologías, no son topologías excluyentes, no
No porque implementes descentralizada significa que no vas a implementar centralizada, o no porque implementes híbrida significa que vas a dejar de implementar descentralizada, ¿no? En realidad, lo ideal es que tú manejes una mezcla de múltiples topologías. Y, por ejemplo, en este caso puntual, tú puedes tener, en tu red de distribución, puedes tener múltiples controladores de campo, múltiples marcas de reconectadores, desde Cooper, desde Nulec, desde Telegir, perdón, Telegir no, Telven, que son, creo que no me equivoco, las antiguas de Schneider. Básicamente toda esa información de campo, entregarle a la subestación más cercana. Esta subestación más cercana puede tener comunicación con otras subestaciones más cercanas para lo que es el intercambio de información. Pueden tomar decisiones o tomar procesamiento del circuito eléctrico cercano de forma descentralizada, interna, y a su misma vez reportarle a un sistema DMS o SCADA que permita, digamos, concentrar toda la información para poder procesar mucha mayor cantidad de datos dentro de toda la red eléctrica, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo las tres topologías pueden actuar en simultáneo. Tú puedes tener una comunicación entre protocolos propietarios de un mismo controlador de campo. Digamos, por ejemplo, tienes controladores Cooper que tienen la capacidad de poder hacer lógicas que se puedan comunicar en un circuito simple de simplemente 3 para hacer un anillo. A su vez, esta información puede estar enviándose hacia una subestación donde tienes un RTU con la capacidad de procesar lógicas y datos y casos, que a su vez recibe la información de otros reconectadores que no tienen la capacidad de procesarlos de forma dedicada o directa o descentralizada. Y a su vez, esto poder desarrollar lógicas que permitan, digamos, el accionar de los distintos reconectadores o controladores de campo que se encuentran en el circuito eléctrico. Y a su vez, toda esta información ya procesada o ya, digamos, mascada, por así decirlo, entre comillas, poder elevárselo al SCADA DMS, que a su vez te permite hacer un reporte mucho mayor, poder tomar una acción mucho mayor a nivel ya de una ciudad o de una zona o de un distrito. Entonces, la idea es poder, a nivel de implementación, el objetivo siempre es saber lo que se adapta a tu red. Si tu red eléctrica ya la tienes muy organizada, por ejemplo, tienes un catálogo de cables, tienes un catálogo de estructuras, tienes, no sé, pues, un sistema georreferenciado para ver todas tus redes, y ya se encuentra listo para implementar una arquitectura centralizada. Si ya tienes todos digamos, los checks, por así decirlo, todos los requerimientos para una red centralizada, es bueno implementar, ¿no? Si definitivamente aún no has pensado en distribución automatizada y te gustaría empezar a ver qué es lo que involucra tener una distribución automatizada, puedes elegir un circuito problemático y decir, ¿sabes qué? Quiero comenzar con esto, y con eso definitivamente no vas a comprar una SCADA para solamente un circuito de 4 o 5. Puedes comenzar simplemente con reconectadores nuevos, si es que no los tienes, o si tienes reconectadores ya existentes, con un controlador de una RTU, ¿no? Con un equipo semi-centralizado. Entonces, nuevamente, el objetivo acá no es decir la topología A es la mejor, la topología B es la mejor, sino en realidad el mejor paradigma, por así decirlo, es tener una combinación de topologías que se ajusten a las necesidades del mercado, que en este caso es las redes eléctricas. Ya para terminar, un poco para que conozcan de Novatec. Nosotros como Novatec somos una empresa con más de 20 años en el mercado eléctrico, que únicamente nos dedicamos a lo que es automatización. Nosotros, en realidad, solo vendemos lo que son RTUs, y nos hemos dedicado únicamente a vender RTUs para especializarnos en lo que son sistemas o plataformas de automatización, como nosotros mencionamos. Somos la plataforma número 1 en lo que es automatización en Estados Unidos y Canadá, lo que es América del Norte, con una base instalada de más de 15.000 subestaciones operando en generación, transmisión y distribución. Nuestros equipos funcionan bajo un sistema operativo Linux con un hardware industrial. Es un sistema operativo dedicado que contempla además todos los lineamientos de ciberseguridad
basados en la normativa NERSID, que ya lo podemos hablar en otro momento. Y en realidad estos son todos nuestros productos. Nosotros no vendemos relés de protección, nosotros no vendemos switches, no vendemos equipos electromecánicos. Nosotros únicamente nos dedicamos a lo que es plataformas de automatización. Por lo tanto, para nosotros un alto componente de nuestra, una alta prioridad en nuestro modelo de negocio es básicamente la interoperabilidad de nuestros sistemas y cómo poder nosotros utilizar o implementar distintas marcas y hacerlo amigable hacia el usuario final, que son las empresas eléctricas. En realidad nosotros únicamente tenemos estos 5 equipos y estos 5 equipos están diseñados para cada una de las exigencias o cada una de las necesidades del mercado eléctrico, ¿no? Desde el manejo de subestaciones grandes, medianas, con fuentes redundantes, con base de datos redundantes, con HMI locales, hasta lo que son subestaciones con alto componente cableado o subestaciones pequeñas del tipo caseta o inclusive implementación de, por así decirlo, lógicas de automatización o procesamiento de datos a nivel de tipo poste o de subestaciones sumergibles o de tipo válvulas. Esa especialización que nos han dado nos ha permitido ser número 1 en Estados Unidos por más ya de casi 10 años consecutivos, y muy por encima de marcas como General Electric, Cooper, Siemens, entre otros. Obviamente nosotros únicamente vendemos RTUs, entonces parte de esa especialización que nos ha dado, parte de ese enfoque únicamente en lo que son subestaciones o plataformas de automatización para subestaciones, es de que nos ha permitido ser número 1 en el mercado americano y canadiense. Y bueno, parte ya de nuestra parte por así decirlo, distribución automatizada a nivel de lo que es una topología híbrida. Nuestros controladores permiten tener todo el manejo de lógicas que pueden ser desde el punto de vista de un protocolo, un lenguaje de programación estándar como el 611131, que es parte de la IEC, o de un lenguaje de programación dedicado mediante tablas para lo que es Lua, para básicamente comenzar a hacer el procesamiento basado en los casos de estudio de cada una de las empresas, ¿no? En realidad, en una topología híbrida, el único requerimiento es que tu concentrador de datos, tu RTU, tenga la capacidad de procesar lógicas. No significa, así como nosotros tenemos la capacidad para procesar lógicas, muchas otras marcas en el mercado de RTUs también tienen la capacidad para procesar lógicas, ¿no? Muchas lo pueden hacer a través de un estándar o un lenguaje de programación estándar como el 611131, o otros lo pueden hacer con un lenguaje de programación nativo creado por ellos o con un lenguaje de programación estándar, como en nuestro caso puede ser Lua. Nosotros tenemos, digamos, la disponibilidad de que ustedes desean. Si ustedes desean manejar con 611131, porque es un estándar que ya lo manejan, están adaptados a ese estándar, justo más adelante les quiero mostrar un video de una implementación que hemos hecho de distribución automatizada en Ecuador, y que básicamente eso se ha hecho enteramente con el estándar 611131 de programación. Igual, nosotros también tenemos un estándar embebido en nuestro sistema, que es el lenguaje de programación Lua, en el cual también te permite realizar todo ese tipo de implementaciones a nivel de programación, ¿no? Bueno, 2 puntos importantes dentro de la distribución automatizada. Creo que no he hablado mucho de la parte eléctrica, pero definitivamente es el conocido FLISAR, que es la detección de fallas, aislamiento y restitución del servicio, por sus siglas en inglés, y definitivamente todo el tema de lo que es la transferencia de carga, ¿no? A raíz de una desconexión o un outage en una zona de servicio, básicamente lo que haces es aíslas la falla y restituyes el servicio por otro camino. Con el objetivo nuevamente de tener una disponibilidad de servicio eléctrico, una restitución de servicio eléctrico en menos de 1 minuto, 2 minutos. Esto es, bueno, un ejemplo de cómo es lo que funciona, por así decirlo, una lógica híbrida. Básicamente tú tienes en una subestación muchos equipos de patio, que pueden ser relés de protección
controladores, controladores de bahía, RTUs, en los cuales a su vez pueden recibir información no solamente de los equipos de la subestación, como es, por así decirlo, el controlador del alimentador, o el controlador de bahía de la línea o de la barra, y a su vez recibir información de los equipos de patio, de los controladores de campo, ¿no? Lo que son los reconectadores de bajo carga. Esta información puede llegar hacia el cerebro, hacia la RTU, y básicamente ante una desconexión poder tomar la decisión de, digamos, aperturar el circuito y poder restituirlo mediante otro canal o otro camino. Esto lo quiero mostrar en un video mucho más, donde se ve un poco más visual o animado toda esta información, y básicamente esto poder verlo a través de un HMI local o un HMI web que puede ser accedido mediante, digamos, cualquier navegador web como Firefox, Chrome, etc. Un poco sobre nuestros equipos, que lo puedo dar más a detalle para no abrumar tanto acá y poder pasar a las preguntas. Y este es el video que les quería compartir. Esta es una implementación ya real que se ha dado en Quito, Ecuador, en las cuales se ha implementado una topología híbrida. En este caso se tienen 3 subestaciones que alimentan todos los circuitos o toda la red de circuitos que se encuentran en este HMI. Este es un HMI basado en web que utiliza el 100% de nuestros equipos, y que básicamente lo que hace es, tiene una operación normal con todos los componentes y los casos eléctricos que ocurren dentro de la red eléctrica, y al detectar una desconexión dentro de la barra de la subestación y actuar las protecciones de esta barra, lo que hace es apertura cada uno de los elementos o los feeders, o en este caso los alimentadores. Al aperturar los feeders, lo que hace es, por así decirlo, aísla el error o aísla la falla dentro de la subestación, y definitivamente hace el cálculo de todos los equipos o todas las líneas o todos los circuitos que se ven afectados. Una vez que hace, por así decirlo, el cálculo de la falla, o digamos la propagación de la falla, lo que hace es restituye el servicio a través de otro canal. Si, por ejemplo, vamos a la parte de acá vemos de que el reconectador que se encuentra en la parte de abajo, el TB31, el EQ58 y, si no me equivoco, el EQ58 de acá se encuentran desconectados debido a que la principal fuente de alimentación de todo este circuito, por así decirlo, es la subestación El Quincho. Una vez efectuado este corte, básicamente aísla la subestación y restituye todo el servicio directamente desde cada uno de los puntos de inyección. Entonces, el servicio eléctrico en realidad se ha visto interrumpido por un periodo de aproximadamente 2 minutos. Esto permite de que el servicio eléctrico continúe sin ningún tipo de inconveniente, sobre todo para digamos, el sector domiciliario o el sector industrial es algo muy importante. Y 2, que te permita aislar toda la falla para que básicamente una cuadrilla de la empresa eléctrica, en este caso de mantenimiento o distribución, pueda ir y acercarse, digamos, a solucionar el error o a ver qué está ocurriendo, ¿no? Y sobre todo, ya a nivel digamos, de interfaz gráfica, esto te permite ver, por así decirlo, la operación en tiempo real de tu sistema, y a su vez poder acercarte y ver exactamente qué es lo que ha actuado, ¿no? Porque al ser el reconectador, perdón, al hacer el equipo de una subestación, enviarle toda la información de las protecciones, en el caso un relé de protección, enviarle toda la información al RTU, el RTU tiene toda la data necesaria para poder indicarle a la persona de mantenimiento, a la persona de, digamos, emergencias, de poder decirle, oye, ¿sabes qué? En esta subestación ha ocurrido esto, ha habido una falla que ha visto comprometido todos los circuitos que se encuentran señalados, y que tú, al ingresar a cada circuito, puedes ver específicamente cuáles han sido las condiciones antes del corte y después del corte, ¿no? Sobre todo lo que son medidas para básicamente hacer un cálculo de la cargabilidad, o para poder saber cuál ha sido la razón de la desconexión. Entonces,
Como les decía, toda esta lógica ha sido programada en 61131, que es el estándar de la IEC, que igual de la misma forma lo puedes hacer mediante otro lenguaje de programación, que en este caso nosotros también manejamos, que es el tipo Lua, que es un lenguaje de programación dedicado, por así decirlo, basado en tablas para poder el manejo, o lo puedes desarrollar por otro lenguaje de programación propietario que lo pueda manejar una RTU de otra marca. En realidad el requerimiento únicamente es que la RTU, el concentrador de datos, tenga la capacidad de poder manejar lógicas. Y eso es específicamente lo que se pediría como máximo, como mínimo, perdón por decirlo, para la implementación de la topología. Bueno, esos son ejemplos de conexión que nosotros tenemos dedicadas con protocolo propietario y con protocolo estándar hacia distintos tipos y modelos de reconectadores, como por ejemplo el PCD de ABB, el CEL, los reconectadores tipo CEL, mediante protocolo también CEL, que también lo manejamos, o el Form6 de los reconectadores de Cooper, que están en el mercado, ¿no? Estos son simplemente ejemplos de reconexión. Eso sería todo por la parte de la presentación. Ahora sí podríamos ver un poco las preguntas. Ingeniero Carlos Lázaro, hay preguntas, le voy a indicar para su respuesta, ¿ya? Sí, claro. Freddy Dávila nos pregunta, ¿cuál es el nivel de impacto para entrenamiento del personal al implementar topología híbrida? Además, ¿cuánto tiempo requiere en promedio la capacitación? Por otro lado, ¿cuál es la necesidad de mantenimiento de este sistema? Hola Freddy, gracias por tu pregunta. La implementación, primero el primer punto, capacitación. Ese es un punto muy importante. Si definitivamente los ingenieros dentro de la empresa eléctrica nunca han tenido una exposición hacia un lenguaje de programación, yo recomendaría que sería una capacitación dedicada por lo menos de unos 3 días, donde tú puedas, uno, adentrarte al estándar de comunicación, perdón, al estándar de programación, llamémoslo así, o al lenguaje de programación. Un segundo día para que tengas ejemplos aplicativos tipo, y un tercer día para que básicamente refuerce los ejemplos aplicativos tipo. Las lógicas de programación no son muy complicadas, son lógicas tipo AND, tipo OR, o tipo funciones, por así decirlo, personalizadas. Y básicamente el nivel de complejidad que tú lo quieras dar depende del nivel de complejidad que tú quieras implementar en tu red. Puede ser que simplemente tu red o tu lógica reciba información de, por ejemplo, mediciones de voltajes o corrientes, y en base a mediciones o voltajes de corrientes tome una decisión de aperturar o no aperturar un reconectador. O puedes hacerlo tan complejo como que tenga en cuenta todos los interloqueos de una subestación, adicional a que tenga información de la protección que ha actuado, sea una protección de distancia, una protección diferencial, una protección de transformador, por ejemplo, y en base a esa información poder implementar tu lógica de automatización. Entonces, si quisieras hacer algo sencillo y nunca has tenido exposición a un lenguaje de programación, yo mencionaría por lo menos unos 3 días de capacitación. Si ya tú tienes una exposición a programación, ya sabes, no sé, pues el 61, C31, algo, o sabes de programación orientada a objetos o a tablas, ese también ya has tenido exposición a eso, entonces yo diría sería una capacitación de 1 día o 2 días. Y nuevamente, la dificultad que tú quieras implementarlo en este tipo de redes es dependiendo de la dificultad que tú quieras entregarle en cuanto a información. Tu segunda pregunta era el mantenimiento. En el caso de mantenimiento de una red con topología tipo híbrida, es más rápido que, digamos, una centralizada, porque ten en cuenta que en una centralizada tienes que manejar una base de datos de por lo menos unos, no sé, pues 50.000 puntos, 100.000 puntos, 200.000 puntos sin ningún problema. Sin embargo, en una topología híbrida tienes que manejar una base de datos, si solamente manejas un circuito de aproximadamente 300, 500 o unas 2.000 señales, por así decirlo. Entonces, ten en cuenta que el mantenimiento va a ser mucho menor
porque, digamos, esas 2000 señales van a requerir menores horas hombre que actualizar una base de datos de 100.000, 200.000. Y la tercera era, discúlpame, además de tiempo de implementación, capacitación, a ver, acá está, entrenamiento de personal, implementar en topología híbrida, requiere en promedio de capacitación, ¿cuál es la necesidad de mantenimiento del sistema? Sí, como te digo, resumen, el mantenimiento es, no te voy a decir que no requiere mantenimiento, sí requiere mantenimiento, será pues, un mantenimiento preventivo cada 6 meses y un total cada año, por lo menos unos 2 años de mantenimiento para evitar que se acumulen muchas cosas. Y en cuanto a la capacitación, es nuevamente, depende del estado en que se encuentre tu personal actualmente. A ver, otra pregunta. Justo acá ya abrí las preguntas en el Zoom. Sí, sí, ingeniero. Andrés Muñoz consulta, tiene dos preguntas, ¿no? ¿Dónde es su planta principal? Y en el Perú, ¿cuáles son las empresas eléctricas que han implementado sistemas? Ok, ya. Nosotros como Novatec somos una empresa americana que tenemos nuestra base en lo que es el Nexas, Kansas. Nuestra fábrica donde se ensamblan nuestros equipos Orión se encuentra en Nexas, Kansas. Sin embargo, nuestra sede principal, por así decirlo, o nuestras oficinas principales se encuentran en Filadelfia. Entonces, en Pensilvania, cerca de Filadelfia, en Quakercon se llama el pueblito. Nosotros no tenemos sucursales a nivel mundial, nosotros lo que manejamos somos partners o socios tecnológicos en cada uno de los países. Nosotros no tenemos, por así decirlo, una división Perú, una división Brasil, una división Latinoamérica, sino tenemos partners que son empresas eléctricas o empresas de ingeniería especializadas en cada país. Siempre para ser parte digamos, de nuestros socios tecnológicos, pasa, por así decirlo, por un análisis de la capacidad de ingeniería de cada empresa. En el caso de Perú, nosotros somos partners o socios tecnológicos con Procetradi. Procetradi es, por así decirlo, nuestro brazo local en cuanto a la implementación. Así como Procetradi, en cada país tenemos un partner tecnológico especializado, ¿no? En el caso de Ecuador, lo pueden ver, bueno, ahí está el logo de la empresa que se llama el Sistec. En la parte de acá, en el caso de Perú es Procetradi, y así en otras partes, en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, tenemos distintos partners especializados. Ahora, en Perú, distribución automatizada aún no se ha desarrollado. Nuestros equipos sí se encuentran actualmente ahí sí me apoya la gente de Procetradi, si no me equivoco, está en Electrocayali y está en Electrosureste, si no estoy mal. Y tenemos un par de pilotos, si no me equivoco, con Luz de Sur, que están en camino. Pero, sin embargo, a nivel de distribución automatizada, no lo hemos hecho. Pero, digamos, en otras partes de Latinoamérica tenemos que se está mostrando, que es en Ecuador, que si no me equivoco es en la empresa eléctrica de Quito. Y tenemos un piloto ya en desarrollo en Chile, en una hidroeléctrica, si no me equivoco, que se llama Chilquilta. Y bueno, en Estados Unidos tenemos todos los casos de estudio que les podría comentar, pero probablemente no se me viene a la cabeza en estos momentos. Luego tenemos otra pregunta. En redes de distribución, Sí, ingeniero. ¿Lo ve, lee o le leo la pregunta? Dice. Sí, yo lo puedo leer. Acá nos preguntan, en redes de distribución, ante fallas, tratan de realizar la reconexión automática de restablecimiento del servicio ante fallas temporales. ¿Habrá algún dispositivo de comunicación que antes de la prueba de ingreso pueda determinar con algún pulso de cómo se encuentra su red y determinar su condición si se encuentra limpia o en falla antes de que se reconecte con energía y evitar accidentes? En realidad sí. Parte de los casos para la toma de decisiones, en realidad, lo ideal es que tú tengas información de la red en específico, ¿no? No solamente el tema de saber cuál es la falla, sino que tener, por así decirlo, un cálculo rápido de la cargabilidad del sistema. ¿A qué me voy? Vamos a este caso del video que se está mostrando, o del video que se estaba mostrando.
Si te das cuenta, si bien es cierto, acá no es simplemente que el reconectador, perdón, el RTU detecta que no hay carga mediante el circuito A, cierra todo y simplemente reconecta por otro circuito. No, en realidad lo que hace es un cálculo. En primer lugar, analiza, por así decirlo, cuál ha sido la falla a raíz de la protección. En este caso, si por ejemplo ha sido una protección que únicamente está asociada dentro de la subestación, lo único que hace es aísla toda la barra. Entonces, por eso se ve que en el video, bueno, apertura todos los feeders, acá lo podemos ver. Una vez que encuentra la falla, aísla la barra. Apertura toda la barra porque dentro del caso de esta lógica, se da que la protección que ha actuado acá es una protección únicamente asociada a la barra. Entonces, eso es uno. El segundo punto del caso es de que básicamente mira el estado antes de la falla de cada uno de los puntos. Al ver el estado, lo que básicamente hace es, sabe cuánta carga estaba transmitiendo en ese instante y cuánta carga más podría soportar en ese instante. Y sobre todo, el segundo punto de carga, si está en óptimas condiciones para poder entregar la carga faltante a ese punto. Porque ten en cuenta, la subestación a la cual se va a reconectar, bueno, a la cual se va a conectar todo el servicio, va a tener que asumir toda la carga de dos subestaciones. Entonces, primero tiene que asegurarse que, por así decirlo, la transferencia de carga se encuentra óptima para poder pasar. Y eso, como le digo, es parte del caso de estudio. Nuevamente, una implementación de una lógica de distribución automatizada puede ser muy simple, en el sentido de que únicamente revise quién está conectado, quién no está conectado, y básicamente mande la reconexión. O ya le puedes entregar muchos más casos, que pueden ser protecciones de relés, que pueden ser cargas antes de la falla, que pueden ser análisis de toda la red, ¿no? Como les digo, depende de la complejidad que quieras implementar y sobre todo la necesidad eléctrica que tienes, ¿no? Veo otra pregunta de Marcos Javier Pacheco Caparo. En cuanto al medio de comunicación, ¿es preferible radiofrecuencia, PLC o celular? Esa es una muy buena pregunta. Yo te diría acá, depende de qué tan rápido tú quieras implementar. ¿A qué me voy? La diferencia a nivel de comunicación entre esas tres opciones es el tiempo de latencia. Radiofrecuencia, dependiendo de dónde estés, puede tener una latencia de minutos, segundos, inclusive puede llegar, he visto 12, 15 minutos sin ningún problema. Celular, igual, dependiendo de la zona donde estés, puedes tener una latencia de segundos o minutos. Esto lo que va a hacer es de que básicamente la información que llegue por así decirlo, los puntos híbridos o los puntos descentralizados se va a demorar 1 o 2 minutos. Entonces, en realidad el medio de comunicación depende de lo que tú desees. Si, por ejemplo, tú tienes un circuito problemático que se desconecta, no sé, pues unas 2 veces a la semana, por así decirlo, y cada desconexión en promedio a ti te va a demorar en llegar 2 horas a cada punto de desconexión. Entonces, si en llegarte 2 horas a ese punto de conexión y tú tienes una red celular que te llega y que tiene una disponibilidad, no sé, pues del 99%, lo que puedes hacer es implementar celular porque 1 es barato, 2 te va a permitir llegar a tiempo y 3, 2 minutos a las 2 horas que anteriormente manejabas es una mejora abismal en cuanto a tu disponibilidad. Pero sin embargo, por ejemplo, si tienes una red problemática en una ciudad, que igual se desconecta cada 2 semanas, que igual tú te demoras aproximadamente ya menos tiempo, te demoras 20 o 30 minutos en llegar, pero que de todas maneras esos 20 o 30 minutos suman en tu disponibilidad anual o mensual, y tienes la capacidad de, por ejemplo, tener una comunicación dedicada mediante fibra, ten en cuenta que la latencia de comunicación va a ser de milisegundos o segundos, dependiendo de la carga procesal de tu RTU. Entonces, nuevamente, depende de la necesidad que tengas, depende de la capacidad de implementación que tengas y depende de lo que en estos momentos tú desees solucionar, ¿no? Acá hay otra pregunta. Edgar Velázquez Arenas nos pregunta, en las redes áreas de distribución primaria, ¿en dónde se ubicarían sus equipos que recogen los parámetros de la red? Son los postes a través de cables o fibra óptica hasta la subestación que centraliza la información.
Sí, en realidad, nuevamente acá, en realidad, como les mencionaba, nosotros tenemos equipos para distintos tipos de aplicaciones en automatización. Nosotros tenemos una RTU que es la parte de la izquierda, que es una RTU de 19 pulgadas, raqueable. Es una RTU como cualquier otra RTU, simplemente que la nuestra es blanca, por así decirlo, en la cual esta puede estar en una subestación sin ningún problema. Pero sin embargo también tenemos otros equipos que es el equipo de la derecha, de la parte superior, que es un equipo pequeñito, es un equipo que le hemos sacado recién este año, y que es un equipo que está diseñado para poder colocarse dentro de la caseta de un reconectador. Si un reconectador no tiene un controlador o no tiene una forma de comunicación, este equipo fácilmente entra dentro de la caseta de un reconectador. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de que, por ejemplo, ese equipo, esa RTU del controlador pueda desarrollar lógicas que reciba la información de todos los reconectadores cercanos a ese poste. Entonces, digamos, tú tienes un circuito problemático en una zona de una ciudad. Tienes, no sé, pues 3 reconectadores distribuidos a lo largo de, no sé, pues 500 metros cuadrados, 500 metros a la redonda. Ese equipo puede estar en una zona centralizada de esos 3 o 4 reconectadores, que reciba comunicación de esos 3 o 4 reconectadores y poder solucionar el problema de esa red inmediatamente en ese punto. No necesitas un rack, simplemente necesitas en un poste de luz poner tu cajita o tu gabinete pequeño, colocar tu módem, si manejas GPRS, colocar tu módem si manejas radiofrecuencia, o poner tu fibra dedicada si es que la tienes, y con eso ya puedes implementar distribución automatizada para ese pequeño circuito problemático que te está dando, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nuestros equipos se acoplan a lo que ustedes deseen. Si ustedes, no, me dicen, ¿sabes qué? Ya todo está llegando a la subestación, lo único que necesito es un equipo que en mi subestación me procese toda esa data adicional a concentrar la información de la subestación. Tenemos un equipo grande que se puede implementar sin ningún problema. Si lo que únicamente quieres es un equipo pequeñito que me resuelve el problema de 4 o 5 reconectadores en una zona de 1 metro a la redonda, de 1 kilómetro a la redonda, perdón, también tenemos el equipo que ustedes desean, ¿no? Sí, bueno, creo que esas son todas las preguntas. ¿Hay alguna otra? Me parece que, bueno, señor Carlos, ya me parece que no hay ninguna pregunta más. Ya, Ya no hay, ¿no? perfecto. Sí, Bueno, creo que no. No sé ya si las para, preguntas que he contestado se ha quedado claro o hay algo que no se ha entendido. Si no, sí, bueno, eso sería todo en cuanto a la presentación. Nuevamente agradecerles por su tiempo y por haber acompañado en esta presentación. Definitivamente hay mucha más información que tocar, pero el tema no es abrumarlos tanto con tanto bombardeo de información. De todas maneras, si quieren más información, tiene mi correo que es carlos.lazaro@novatecweb.com. Ahí me pueden escribir. Si tienen un caso que deseen implementar o quieren ver la factibilidad para su implementación, nosotros como Novatec tenemos más de 20 años de experiencia en el rubro eléctrico. Este tipo de implementaciones las hemos hecho muchísimo en los Estados Unidos y Canadá. Ya tenemos, digamos, la retroalimentación de implementaciones en Latinoamérica, en redes de Latinoamérica, como por ejemplo en Quito y en Chile. Y sin ningún problema podemos compartir la información o podemos ayudarles a ustedes a ver cuál es la mejor forma de poder implementar una distribución automatizada. Y no solamente distribución automatizada, sino cualquier tema de importancia tecnológica para ustedes en sus redes eléctricas, ¿no? Como les digo, nuestro enfoque es 100% automatización. Entonces, si tiene alguna pregunta de automatización o de implementación de nuevas tecnologías de automatización en sus redes eléctricas, ya sea subestaciones desatendidas, ya sea ciberseguridad, ya sea distribución automatizada, eh, entre otras, sin ningún problema, mándenos un correo, nosotros podemos compartir información, podemos ayudarle en el desarrollo de sus requerimientos, podemos desarrollarlo
digamos, en su orientación hacia qué tecnología es la mejor que pueden implementar. O en su defecto también pueden contactarnos a través de nuestro partner local, que en este caso es Procetradi. Creo que Carlos Chancafe está por ahí en la conferencia y él también puede dejar sus datos. Y bueno, nuevamente muchas gracias por el tiempo y cualquier consulta, por favor no duden en contactarse con nosotros. Buenas tardes, gracias por la conferencia, ingeniero Carlos Lázaro. Esperemos tenerlo nuevamente en otra oportunidad. Recalco mi agradecimiento a nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica y gracias nuevamente, ¿no? Solo para recordar a los asistentes que la recaudación que se llegue a tener por los certificados es en apoyo solidario que tenemos con nuestros compañeros que se encuentran en un estado económico bajo y debido a esta pandemia. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego.